Hablando con Rilo. Música, política, deportes, emprendimientos, arte, sucesos y mucho más. Hablando con Rilo. 17:09, esto es Hablando con Rilo por la RZ. Yo soy Rilo y hoy estamos en un día maravilloso, un día hermoso. Y como siempre, en Argentina pasan muchas cosas, en Buenos Aires pasan muchas cosas. Tenemos nuevamente a un presidente recientemente electo que está siendo criticado, pero por una minoría, ¿verdad? Una minoría que aparentemente estuvo callada durante 4 años. Aparentemente durante 4 años no consideró que era necesario protestar y marchar. Aparentemente durante 4 años no consideró que el gobierno de turno hubiese hecho algo indebido. Aparentemente no consideró que la pobreza era un problema en ese momento. Aparentemente no consideró que la inflación era un problema en ese momento. Aparentemente no consideró que durante esos 4 años de gestión de Cristina y Alberto, junto al ministro Sergio Massa, estas personas que están protestando ahora no consideraron que incluso la inseguridad fuese un problema. Pero ahora resulta ser que son extremadamente sensibles a cualquier medida que propone el presidente electo Javier Milei. Lo que nos hace pensar qué es realmente lo que le incomoda a la oposición actual en Argentina. A esta oposición que de hecho es un grupo minoritario porque si nos basamos en las estadísticas, representan un 2,34% de la población, que fue lo que tuvo el Frente de Izquierda, representado por Miriam Bregman. Entonces, lo que está en discusión acá entonces es la democracia. La democracia demostró que la mayoría de los argentinos quieren las medidas que está tomando Javier Milei. Consideran que las medidas que está tomando Javier Milei son las necesarias para sacar al país adelante. Consideran que las decisiones y los cambios y modificaciones que se están realizando en este momento desde el Estado, desde el gobierno de Javier Milei, son necesarios para una Argentina mejor. Pero estas personas consideran que está todo mal. Consideran que a pesar de que no se han podido ver los resultados, no se ha podido ver cuál es el beneficio o los inconvenientes que puedan representar estas medidas, ellos ya están en calle protestando. Lo bueno de todo esto es que el sistema aplicado ahora en contra de los piquetes ha mantenido a estos grupos lejos de los cortes de calle. Entonces están siendo llevados a protestar en plazas, protestar en veredas, y esto de alguna u otra manera significa que hay un cambio para mejor. Otra cosa para destacar, que es un cambio para mejor, fue que en los actos donde se reunió militancia de la Libertad Avanza a favor del presidente Javier Milei, cuando terminaron los actos, a diferencia de los actos kirchneristas, estas personas se dedicaron a limpiar las calles, a recoger los papeles, a recoger los volantes, a recoger la basura de las calles y fueron preparados con bolsas de basura para dejar las calles limpias, porque eso hace un ciudadano de bien. Eso hace una persona responsable, coherente y pensante que quiere que su país crezca. Eso de ir por la vida ensuciando, destruyendo, no es algo positivo. Y vamos a hablar también, porque me parece súper importante, y es que las personas, tanto del kirchnerismo como de la izquierda, realmente se sienten y se han convencido ellos mismos de que son ciudadanos superiores, de que son personas más importantes que el resto, de que merecen ciertos privilegios. El ejemplo lo vimos hace poco cuando una diputada, la realidad es que ni siquiera me sé su nombre porque no sé quién es, no la conozco, pero sé que estaba en una marcha protestando contra las medidas de Javier Milei. Esta diputada, ante la acción de un policía que quería resguardar para que no cortaran las calles, la diputada le dice: no me toques porque soy diputada.
O sea, no le dijo no me toques porque soy mujer, no me toques porque soy una ciudadana que merece respeto. Le dijo no me toques porque soy diputada. Mi pregunta es, ¿quién le dijo que ella, por ser diputada, es más importante que el resto de los demás? Es más importante que un policía que está cumpliendo su trabajo. Es más importante que no sé, un maestro, un médico. ¿Quién les hizo creer a los diputados? Yo creo que es culpa, en parte, de la sociedad. Es culpa de nosotros mismos. ¿De qué manera estas personas comenzaron a creer que son más importantes que el resto de los ciudadanos de Argentina? ¿Por qué ser diputado tendría que hacerte sentir especial o privilegiado o más importante que alguien? Yo creo que tenemos que reflexionar en muchas cosas como sociedad y vamos a hablar un poco más al regreso. Así que vamos a una pausa, ya volvemos con más en Hablando con Rilo. Estás viendo Hablando con Rilo. Encuéntranos en Instagram y en TikTok como @RiloMúsico. @RiloMúsico. Continuamos con Hablando con Rilo. Yo creo que una de las claves para que el país crezca es debatir, es hablar las cosas, es conversar con tu vecino, con tu amigo, con la gente que te cruzas, porque ese mito que decían antes de que no, de política no se habla en una reunión, eso es falso, gente. Hay que hablar de política, hay que hablar de economía, basta de ignorancia, basta de omitir las cosas que son graves. Hay que realmente destacar las cosas según nuestros pensamientos, porque quién sabe si en ese cruce de ideas conectamos con algo que nos haga ser mejores personas o tomar mejores decisiones. También quiero hablarles de algo que está pasando últimamente. Está el miedo de los mercados, que se liberaron los mercados, que ahora no hay precios cuidados, que va a subir el precio de esto, va a subir el precio de aquello. Déjenme decirle que en un mercado liberado, el poder lo tienes tú. El poder literalmente está en tus manos, porque si la sociedad se unifica en una recesión de consumo, si dejas de comprar carne y todos en el país dejan de comprar carne, ¿saben qué va a pasar con la carne? Va a bajar de precio. Si pasa lo mismo con el pollo va a bajar de precio. Si suben los electrodomésticos y te parece que es costoso adquirirlo, lo mejor que puedes hacer es no comprarlo. Y si todos en unanimidad en el país dejan de comprar ciertos productos que están encarecidos, entonces va a bajar de precio porque no queda otra opción para el comerciante. Así funciona el comercio, así funciona la economía cuando es liberada. Lo otro es que estamos atravesando por un nivel de especulación completamente absurdo y dañino. Es como una especie de autoflagelo. Pero esto va a desatar justamente la recesión de consumo. El otro día fui a una tienda muy conocida de electrodomésticos y veo que un teléfono, que es el mismo teléfono que yo uso, en el momento cuando yo lo compré estaba aproximadamente $150. Me gusta usar teléfonos buenos, pero no me gusta pagar los sobreprecios de algunas marcas. Este teléfono de la marca Samsung, el precio era aproximadamente $150. Lo compro, la verdad que me funciona muy bien. Voy nuevamente a la tienda porque pretendía regalarle el mismo teléfono a mi mamá. Y resulta ser que el teléfono estaba en 389... No, perdón, no, me quedo corto. $589. O sea, al cambio, este teléfono que en su momento lo compré en $150, ahora al cambio está en $589. Y esto no es otra cosa que especulación, pero de la más atroz, de la más feroz de todas las especulaciones, porque no tiene ningún sentido que esto suba 4 veces su precio.
Les explico, la mayoría de los comerciantes nos venían haciendo entender que ellos se regían a través del dólar blue. Te decían, no, bueno, pero este vaso cuesta ese precio porque el dólar blue está a tal precio y la verdad es que no tengo forma de acceder al dólar oficial. Por eso el precio es elevado. Ahora, el dólar blue se quedó estancado y lo que subió fue el dólar oficial. Entonces, ¿cuál es la excusa de estos comerciantes que te dicen, no, bueno, ahora todo subió el doble porque el dólar oficial subió el doble? Y bueno, pero si tú no comprabas con dólar oficial, si comprabas con dólar blue, ¿por qué tus productos subieron? Y aún más, tenemos productos o servicios que no tienen absolutamente nada que ver con el dólar oficial, ni siquiera el dólar blue, pero aún así subieron sus costos el doble o el triple. El caso particular, mi esposa tiene una sesión de fotos hace un tiempo. El fotógrafo en cuestión les pasa los precios de las fotos. Y dice, bueno, chicas, las fotos van a tener un costo de, no sé, vamos a poner un ejemplo, 2.000 pesos por foto. ¿Qué pasa? Recientemente sube el dólar oficial, pasan todos estos cambios en el país, no pasaron más de 3 semanas y esta persona les escribe, bueno, ahora si quieren la foto sale 4.000 pesos. La foto subió el doble. Algo que es completamente absurdo porque tú dices, bueno, ya va, pero ¿y este fotógrafo qué le pasó? Las fotos ya las había tomado. No fue que tuvo ahora que volver a tomar fotos para entregar estas fotos y bueno, gastó más en combustible, en traslado. No, gente, está realmente sucediendo un fenómeno autodestructivo en la sociedad que es, para mí, la clave de que el país se hunda y no progrese, porque el ciudadano tiene en sus manos también el poder de frenar la inflación, frenar la especulación, acabar y terminar por completo con la especulación, y eso va a dar inicio al verdadero fin de la inflación. ¿Por qué? El Estado desde la presidencia puede tomar muchas medidas que van a, de alguna u otra forma, generar el fin de la inflación. Evitar la emisión monetaria innecesaria, evitar los gastos engordados del Estado en obra pública. Ya vimos cómo empezaron a restar gastos multimillonarios de empleados que no hacían absolutamente nada. Empezaron a descubrir cómo había montones de vehículos que incluso desaparecieron en lugares de trabajo gubernamentales, estatales, municipales. Vieron cómo se desaparecieron computadoras, notebooks, teléfonos. Habían gastos enormes en cosas completamente insignificantes. Bueno, el Estado desde la presidencia puede tomar muchas medidas para disminuir, frenar la inflación. Pero si el ciudadano de a pie, si el ciudadano trabajador, si el ciudadano que está de verdad moviendo la economía, no frena la especulación, no frena el consumo de cuando algo está caro, entonces, lamentablemente, estamos perdidos, porque no va a terminar la inflación. Y esto es algo que debemos reflexionar y es algo que debemos tener muy en cuenta porque realmente, les vuelvo a decir, el poder está en nuestras manos. Vuelvo a darles el número 11 4771 4740. Las líneas están abiertas para recibir sus llamadas. Mientras tanto, vamos a una pausa y ya volvemos con Hablando con Rilo. Estás viendo Hablando con Rilo. Encuéntranos en Instagram y en TikTok como @RiloMúsico. @RiloMúsico. Continuamos con Hablando con Rilo. 17:24 minutos. Estoy hablando con Rilo. Recientemente estuve viendo en las redes sociales algo que me dejó pensativo y quisiera hablarlo con mi público. Quisiera de verdad que ustedes me expresen su punto de vista. Sucede lo siguiente. Una aparente mujer conquista a un chico. Tienen una cita o varias citas y en un punto clave de las citas o de esa relación, esta aparente chica decide confesarle a su cita que realmente, genéticamente, es un hombre biológico y que viene con sorpresa. Entonces, este
esta cita, este hombre que pensó todo este tiempo que salía con una mujer biológica, se sintió extremadamente decepcionado al punto de que sencillamente se dio media vuelta y se fue. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Cómo le llamaríamos a esta situación? ¿Podría ser visto como una estafa, como un engaño, como un acto de falsedad? ¿Cómo lo deberíamos tomar? Porque luego en las redes salió esta aparente mujer, esta mujer trans, que originalmente es un hombre biológico, salió completamente devastada, triste, llorando, destruida, porque decía que eso era una demostración de odio, de machismo, de misogismo, y que realmente eso estaba mal. O sea, que esta cita, este hombre tendría que haberla aceptado tal cual como ella era. Y realmente a mí me parece que todos tenemos derechos a tener nuestros propios gustos, nuestras propias preferencias a nivel de pareja, a nivel sexual. Y nadie está obligado, ni mucho menos, a aceptar a una persona trans solo porque esta persona trans se siente plenamente de ese género. Entonces, gente, eso me parece a mí desde mi punto de vista que está muy mal, pero quiero saber qué piensan ustedes al respecto. Y por otro lado tenemos ese mito o ese riesgo de que desde hace años atrás sí hay en la calle mujeres transexuales. ¿Qué son las mujeres transexuales? Son mujeres que tienen muchos años con procesos hormonales, tienen muchos años de haberse hecho cirugías, incluso 2 o 3 cirugías para perfeccionar sus órganos genitales y hacerlos lo más parecido posible al de una mujer, y pueden llegar a engañar a una cita, pueden llegar a hacerse pasar por mujeres. Pero ¿qué sería lo correcto en esta situación? ¿Que esta persona trans, esta mujer transexual, jamás revele su secreto? ¿O lo correcto es que revele su secreto, que revele la verdad ante esta posible pareja, para que esta pareja tenga la elección de decidir si quiere o no salir con una mujer transexual que anteriormente era un hombre biológico? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Después está ese problema que para mí es un problema, o realmente es una especie de confusión, de que ¿por qué si la ideología de género siempre nos dice, bueno, realmente el género es una construcción social? El ser mujer no está definido por cómo se viste, cómo habla. El ser mujer no está definido por sus órganos genitales. El ser mujer está definido por cómo se siente. Ok, supongamos que esto es así. Entonces, ¿por qué, explíquenme, todas las mujeres transgénero y transexuales se quieren ver como una mujer según lo que el estereotipo nos indica? Se quieren ver como una mujer biológica, se quieren ver como lo que estamos acostumbrados a ver a una mujer. Explíquenme por qué sucede eso, si se supone que es solamente una construcción social, que ese estereotipo no define el ser mujer, que incluso sus órganos genitales no la definen como mujer. ¿Por qué es que una transexual se cambia los órganos genitales? ¿Por qué, si eso no se supone, según su ideología de género, de construcción social, que eso no te define como mujer? Lo mismo exactamente con los transexuales hombres y los transgéneros hombres. Porque una mujer que dice autopercibirse hombre, pero según su ideología no tiene nada que ver con el estereotipo, ¿por qué esta mujer empieza a cortarse el cabello corto? ¿Por qué empieza a vestirse masculinamente? ¿Qué es lo que define entonces al hombre y a la mujer? ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? Los invito a filosofar conmigo y dejar en sus comentarios realmente qué es, según su percepción de la vida, qué es un hombre y qué es una mujer. Bueno, vamos a ir a una pausa y ya seguimos con más de este tema tan interesante en Hablando con Rilo. Estás viendo Hablando con Rilo. Encuéntranos en Instagram y en TikTok como
Rilo Músico. Rilo Músico. Continuamos con Hablando con Rilo. A ver, les propongo esta encuesta. Les voy a hacer una encuesta. Tú como hombre. Esta encuesta va dirigida exclusivamente a los hombres biológicos. A la hora de tener una cita con una mujer, suponiendo que eres heterosexual. A la hora de elegir una pareja, de elegir una cita, ¿prefieres a una mujer biológica, a una mujer transgénero o a una mujer transexual? Definamos transgénero como la mujer que se autopercibe mujer pero sigue teniendo órganos genitales masculinos, y definamos transexual a la mujer que realmente es un hombre que se autopercibe mujer pero a través de cirugías modificó todo su cuerpo para tener órganos genitales femeninos. Entonces, tú como hombre heterosexual, ¿qué prefieres a la hora de elegir a una pareja? ¿A una mujer transgénero o a una mujer transexual o a una mujer biológica? Les dejo esa encuesta y vamos a una pausa. Estás viendo Hablando con Rilo. Encuéntranos en Instagram y en TikTok como @Rilo Músico. Rilo Músico. Continuamos con Hablando con Rilo. Recientemente se estuvo dando a conocer las medidas de emergencia, bien, de parte del presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, conocido como DNU, Decreto Nacional de Urgencia. A pesar de que fueron muchas, algunas de estas son las criticadas. Yo quiero hacer énfasis en este momento en lo que se refiere a los despidos laborales. Tradicionalmente en Argentina, en este momento parece que a todos se les olvidó, pero tradicionalmente en Argentina las empresas, generalmente las pequeñas empresas, no las grandes empresas, solían tener una suerte de empleados transitorios a voluntad. Bien, cada 3 meses echaban al empleado antes de cumplir los 3 meses para evitar acumular utilidades, vacaciones o una alta suma de indemnización por despido. Esto también evitaba que este empleado pudiera hacer alguna denuncia laboral porque estaba, en teoría, dentro de su periodo de prueba. Después, sumado a esto, tengamos en cuenta que era realmente imposible echar a un empleado que ya estaba en planta fija de alguna manera, completamente en blanco, establecido, que pasó su periodo de prueba. Para una empresa mediana era realmente imposible deshacerse de este empleado si él mismo tenía un bajo rendimiento, si tenía un bajo desempeño. Entonces, realmente tenía que vivir con esa cruz o pagarle una fortuna para poder echarlo, lo cual es completamente injusto si entendemos que este era un empleado ineficiente, un empleado que llega tarde, un empleado que tiene faltas injustificadas, un empleado que se enferma constantemente y tiene reposos reiterativos. Era completamente injusto para esta empresa no poder echar a este empleado. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué empresa creen ustedes que va a echar o a despedir, como lo quieran llamar, a un empleado operativamente productivo, exitoso, que cumple con su función, que es responsable, que llega temprano, que es buen compañero? ¿Qué empresa o qué gerente o qué propietario de empresa en su sano juicio, qué jefe de recursos humanos en su sano juicio va a echar a un empleado productivo, responsable, puntual, ejemplar? Nadie, porque ese empleado se transforma en un valor para esa empresa. Entonces, si no quieres que te echen de tu empresa, sé un buen empleado, no llegues tarde, sé puntual, sé operativamente productivo para tu empresa. Y eso tiene que ser el único valor que haga que te quedes dentro de una empresa.
Porque ninguna empresa va a echar a un empleado que es realmente útil y valioso. Porque de eso no se trata ser empresario. Un empresario va a valorar al empleado que realmente le va a hacer obtener ganancias. Por ejemplo, si tienes un comercio de vendes autos, tienes un concesionario de autos y resulta ser que tienes un empleado que te llega tarde, que no cumple las metas de ventas y que constantemente te presenta un reposo por enfermedad. Entonces, tienes que quedarte con este empleado a la fuerza porque hay una ley del trabajador que lo protege. ¿Eso les parece correcto realmente? ¿Les parece justo? Pero ahora, tienes un empleado que llega temprano, supera las expectativas, supera el tope de ventas por mes, no te hace reposos por enfermedad, está siempre allí puntualmente. Este empleado, ¿crees que el gerente de este concesionario lo vaya a despedir, lo vaya a echar o lo vayan a ascender y a darle más herramientas y recursos para que siga vendiendo y siga generando ganancias para la empresa, para el concesionario? Lo más lógico, por sentido común, que es el menos común de los sentidos, sería que este empleado se mantenga en su puesto de trabajo y continúe generando ganancias para la empresa. Entonces, esto debería ser el único valor que mantiene a un empleado en su puesto de trabajo y no ninguna ley que diga que no puedes echar a alguien porque es completamente injusto. Pues no, al que no trabaja bien, pues que lo echen. Y al que trabaja bien, que a través de su trabajo y del mérito que él ha conseguido, pues que conserve su puesto de trabajo e incluso que tenga la posibilidad de crecer en esa empresa. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con Hablando con Rilo. Estás viendo Hablando con Rilo. Encuéntranos en Instagram y en TikTok como @RiloMúsico. @RiloMúsico. Continuamos con Hablando con Rilo. Recientemente estuve en un concierto de unas mujeres venezolanas maravillosas, súper talentosas. Se llama Venezuela es Mujer. Y ahí estuvo cantando Elisa Rego, estuvo Kiara, Karina y Viviana. De verdad que dieron un show espectacular, sensacional, pero a mí me llevó a la reflexión, porque en algunos comentarios que dijeron, se mencionó, queremos una Venezuela, queremos una Venezuela libre, se mencionó en algunos de sus comentarios, al público. Y eso me llevó a pensar en justamente el presidente de Venezuela, básicamente impuesto a través de una dictadura, el presidente antidemocrático de Venezuela, estuvo hablando en contra de Javier Milei, diciendo que Javier Milei era un tirano, que quería convertir a Argentina en una colonia, que quería destruir a la Argentina. Y yo me pregunto, ¿con qué moral un sujeto como él habla de destruir a un país? Cuando en Venezuela tenemos el mayor índice de pobreza histórico, el mayor índice de desnutrición histórico. Cuando en Venezuela tenemos una Venezuela que se ha convertido en una Venezuela para los ricos, donde si bien podemos rescatar a algunos ciudadanos que dentro de la crisis encontraron una oportunidad y pudieron emprender y de repente surgieron desde las cenizas como el ave fénix, entonces estas personas pueden estar medianamente cómodas económicamente, más no socialmente, porque aún están con el riesgo en las calles de que los roben, de que los maten, de que los secuestren, de que tienen que pagar lo que se conoce en Venezuela como una vacuna. Aquí en Argentina se le dice como la coima, pero esto se le pagaría a los delincuentes para que no te roben. Entonces tienes que estar pagando como una especie de cuota mensual a los delincuentes para que no te roben. ¿De qué libertad entonces estamos hablando? Realmente es un pueblo completamente oprimido, un pueblo esclavizado, y que o tuviste la perspicacia
de resurgir de las cenizas en el momento adecuado y encontrar una oportunidad en la crisis, y por eso hoy en día económicamente te puedes sostener y te puedes dar ciertos lujos, o estás trabajando en complicidad con el gobierno, y esto se conoce en Venezuela como un enchufado, y esto te mantiene aislado de los problemas del país porque estás en autos blindados, porque estás con dinero suficiente para hacer lo que quieras y darte todos los lujos que quieras, mientras a tu alrededor hay gente muriéndose literalmente de hambre, hay niños en desnutrición, hay ancianos con jubilaciones precarias que no les alcanza pero ni siquiera para comprarse los medicamentos. Entonces, ¿cómo un presidente de un país que está en esta situación, un país que se convirtió en un país para los ricos o para los enchufados, entonces, ¿cómo es que este presidente tiene el atrevimiento de siquiera nombrar a otro presidente para decir que apenas con menos de un mes de gestión está haciendo mal su trabajo? Me parece que hay algo mal acá, me parece que hay algo que no está funcionando bien en la lógica de este ser. Y yo seguramente no va a escuchar este video, pero qué bueno sería que lo escuchara. Qué bueno sería que el presidente actual, el dictador de Venezuela, escuchara este video y pudiera reflexionar en lo más interno de su ser y darse cuenta que ya no puede más el pueblo de Venezuela, que necesitan realmente que ese régimen termine y que le dé oportunidad a gente distinta, gente joven, gente con nuevas ideas y, ¿por qué no?, gente liberal, que devuelva a Venezuela su verdadera libertad y la vuelva a colocar en el mapa del mundo como un país potencia, como un país poderoso, como un país rico en recursos. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más en Hablando con Rilo. Estás viendo Hablando con Rilo. Encuéntranos en Instagram y en TikTok como @RiloMúsico. @RiloMúsico. Continuamos con Hablando con Rilo. Bueno, quiero aprovechar estos últimos minutos de este bloque, de este primer bloque del programa, para conversar un tema sumamente importante. Ahora viene una preocupación y es la quita de subsidios. Bien, esto tendremos que verlo. Hay dos formas de verlo. Desde el lado de victimizarse y decir, ay, el Estado no me va a dar más subsidios y ahora el Estado es malo conmigo. O decir, realmente hay que cuidar los recursos, hay que cuidar los servicios. Porque no puede ser que estemos acostumbrados a sencillamente consumir sin medida, no sé, un ejemplo, la energía eléctrica. La mayoría, por una cuestión de hábito o cultural, acá en Argentina, estamos acostumbrados a que si tenemos calor, sencillamente prendemos el aire acondicionado al máximo y ya está, lo disfrutamos, ¿bien? Si tenemos frío con respecto al consumo de gas, entonces prendemos la estufa al máximo, nos calentamos y nos sentimos bien. Sí, eso tiene sentido, obviamente. Pero ¿qué pasa cuando ya el gas no es subsidiado? Por ejemplo, te sacan el subsidio y tienes que pagar el valor real que conlleva tener ese servicio en la comodidad de tu casa. Entonces, ¿por qué no cuidarlo? Les doy un ejemplo. ¿Vieron que en las películas de Hollywood, cuando ves a alguien que está en Europa, en Estados Unidos, esta gente que vive constantemente con mucho frío, con nieve, ellos generalmente los ves que cortan leña, usan leña y calientan sus casas con leña, con chimeneas de leña? Y esto a veces nos parece muy cheto, como diríamos, o muy cool, o muy atractivo, pero realmente es un gesto ecológico, es un gesto para evitar el alto costo que representa el gas en tu hogar. Entonces estas personas calientan su casa de una manera más, digamos, artesanal, porque así es menos costoso. Igualmente, el hábito, por ejemplo, de apagar las luces cuando no estás en ese lugar, o mantener el aire a una temperatura razonable y apagarlo cuando no estás. Sé de personas que se van a trabajar
en días de verano, pero dejan el aire de su casa encendido para que cuando lleguen a casa el aire esté, la casa esté fría, esté fresca. Esto tendría mucho sentido. ¿Qué pasa? Que mientras está subsidiado, capaz que no vas a ver el verdadero costo de esto. Se paga de otra forma, se paga a través de los impuestos y este dinero podría ser utilizado realmente en hospitales, en escuelas, pero resulta ser que está siendo utilizado para subsidiar que algunas personas abusen del uso de un aire acondicionado, por ejemplo. Y después, bueno, ahora que estamos hablando de los impuestos, es realmente qué debería hacer un gobierno con los impuestos. Primeramente, pagar la deuda externa, ya que es un compromiso adquirido. Lamentablemente, algunas deudas fueron adquiridas por razones justas, otras por razones injustas, pero en fin y al cabo, fueron deudas adquiridas que hay que pagar, porque vamos a poner otro ejemplo. Yo tengo mi tarjeta de crédito y resulta ser que un día tomo la mala decisión de comprar un producto de una calidad dudosa y resulta ser que me sale defectuoso. Y bueno, ese defecto por allí no tiene que ver con el producto en sí, sino porque no cubre mis expectativas. Y no lo puedo devolver porque, bueno, la garantía no cubre una decepción personal. Entonces, esta deuda que tengo adquirida porque compré ese producto y entonces tengo una deuda con la tarjeta de crédito, no puedo sencillamente decirle al banco, no, banco, ¿sabes qué? No te voy a pagar porque no estoy de acuerdo con esa deuda que adquirí, me parece que no corresponde y por eso no quiero pagar esa deuda, así que yo voy a desconocer que te debo eso, banco. Voy a desconocer que te pedí ese crédito, porque realmente no me gustó lo que compré con eso, me pareció que emocionalmente me estafaron y no era lo que yo esperaba. Entonces decido desconocer esa deuda. Eso es completamente absurdo. Eso es lo que pasa cuando algunas personas dicen, no hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional, no hay que desconocer la deuda, no, gente, no funciona así el mundo, no funciona así, hay que honrar las deudas y hay que organizar el país. Entonces, ¿qué hace un Estado con los impuestos? Honra su deuda externa y después la prioridad número 1 sería cubrir las necesidades básicas, que son educación, primeramente, salud y seguridad. Educación, salud y seguridad es lo fundamental que tiene que asegurarnos el Estado a través de la recaudación de impuestos. Vamos a una pausa y ya volvemos con más en Hablando con Rilo. Esto fue Hablando con Rilo. Nos despedimos hasta la próxima ocasión. Hablando con Rilo.